trimestre. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder acompañarlos en una nueva lección. En esta oportunidad nos vamos a embarcar en el apasionante estudio del libro de Génesis. El libro que es el comienzo de la Biblia, donde se nos habla acerca del origen de la humanidad y donde se nos habla en gran manera acerca de Dios. Así que es un gusto y un placer poder acompañarlos y pedirles que se queden, que nos acompañen en este trimestre, porque creo que sin duda vamos a poder aprender un montón de cosas acerca de la Biblia. Y quiero introducir a quien escribe esta lección, que es el pastor y doctor en teología, el doctor Jacques Ducan, el cual se desempeñó como profesor de teología en la Universidad de Andrews. Y quiero destacar una frase para comenzar, que me parece que va a ser esencial para entender el marco de nuestra existencia como seres humanos. Y dice lo siguiente, una de las primeras frases que vamos a encontrar dice: nuestra existencia es pura y exclusivamente un acto de gracia. Creo que al descubrir cómo Dios creó nuestro mundo, nos vamos a dar cuenta que es el regalo más grande que pudo habernos hecho, la posibilidad de existir. Y antes de comenzar a repasar estos temas, vamos a presentar la mesa del día de hoy, la cual tengo el gusto de presentar porque son compañeros y amigos dentro de la capellanía aquí en la UAP. A mi derecha lo tengo a Sergio, al cual quiero darle la bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Leo. Gracias, Sergio, por venir, por compartir este momento, por aceptar el desafío de empezar un nuevo trimestre juntos. Así es, así es. Y a mi izquierda tengo a Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Leo. Bueno, muchas gracias por invitarme y poder repasar aquí la lección juntos. Bueno, espero que sea un placer tanto como para mí poder encontrarnos aquí y compartir este material con los que están necesitando aprender más de Dios. Si les parece, Nico, te voy a pedir que puedas hacer una oración para que Dios nos acompañe en este repaso. Perfecto, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por este momento que podemos repasar la lección, Padre. Lecciones muy interesantes sobre el Génesis y sobre nuestra creación, Padre. Pedimos tu presencia, que nos puedas acompañar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y una vez que ya oramos, creo que podemos comenzar a estudiar la Biblia. Y quisiera poder hacerlo leyendo el primer versículo de la Biblia. Cortito. Cortito, fácil de memorizar. Sí. A veces no digo versículo de memoria, sino que digo versículo central. Pero creo que este lo podríamos memorizar, ¿no? Es fácil de aprender. Muy bien. Sergio, ¿me quisieras acompañar leyendo Génesis 1:1? Por supuesto, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, cortito y al punto. Exactamente. Y de paso preguntarte, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el personaje principal de la creación? Porque a medida que vayamos leyendo los capítulos 1 y 2, nos vamos a dar cuenta que hay una gama grande de creaciones. Así es. De seres humanos, de animales, de plantas, en el cielo, los astros. Pero ¿quién es el ser principal de la creación? Yo creo que este versículo, que me decís vos, el versículo central de esta lección, nos da la respuesta. ¿No? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se encuentra en el centro de la creación. En el centro de la creación encontramos a Dios, ¿no? Claro. Que si nosotros lo vemos desde Génesis versículo 1 al 24, podemos ver a un Dios que se lo traduce como Elohim, un Dios trascendental, majestuoso, que crea la naturaleza, como decís vos, los astros, como un Dios lejano, ¿no? Y de esa manera nosotros encontramos un Dios que nos parece inalcanzable por la magnitud de su creación. Por lo que puede hacer. Por lo que puede hacer. Pero a medida que avanzamos en la lectura de la palabra de Dios, vemos que llega en Génesis capítulo 2, también del versículo 4 al 24, ya menciona un Dios más cercano, creando al ser humano, no solo creándolo, dándole un propósito, formándolo, no, haciéndolo administrador de su creación. Y ahí vemos esta imagen del ese Dios central que nos parece no tan magnífico, dándonos un propósito a nosotros, incluyéndonos como parte de esta creación. O sea que en esos dos capítulos tenemos dos referencias a Dios, bueno, unas cuantas referencias, Exactamente. pero una primera que nos habla de un Dios que trasciende la creación. Exactamente. De paso, qué difícil sería confiar en un Dios que también es creado por otro, ¿no? Exacto. Siempre quisiéramos ir un poquito más allá. Bueno, ¿y quién lo creó a él? ¿Y quién lo creó a él? Esa pregunta surge siempre. Claro, en este caso nos encontramos con un Dios que trasciende nuestra realidad, que nos crea, o sea que es más grande que nosotros, pero a su vez nos encontramos con un Dios cercano, que está ahí, con Adán y con Eva, ¿no? Que nos creó con sus propias manos. Bien, ¿qué más cerca que eso? Más cercano que eso que podemos tener, ¿no? Tal cual. Incluso más, te diría más cercano que eso, porque no solo nos creó con sus propias manos, sino que nos sopló su aliento. Claro, exactamente. O sea, es algo maravilloso. Y ya vamos a ver más adelante un poquito, porque hay dos términos allí que hacen referencia a nosotros y a Dios en particular, ¿no? Exacto. Pero Nico, quería preguntarte en torno a la evolución, porque la evolución ha sido una teoría muy difundida, incluso en los colegios, en las universidades,
ha tomado preponderancia a la hora de explicar el origen de la humanidad en las comunidades científicas. Cuando nosotros pensamos en esta teoría que habla acerca de un orden de existencia que no tiene que ver con un creador, que tiene que ver con otros procesos, ¿esto anula la posibilidad de creer en la creación o pueden llegar a compatibilizarse? Es interesante porque es verdad, o sea, hoy la evolución es un hecho, no se discute en el ámbito del colegio. Te cuento algo personal, yo empecé a estudiar un poco este tema cuando vi la carpeta de mi hermanita, del secundario, cómo le daban como algo que no se discute, y es verdad, hoy se piensa mucho eso. Y por ahí los cristianos, para tratar de quedar bien con la teoría, hemos tratado de combinar las dos, pero cuando uno empieza a analizar, no hay forma de combinar las dos, o sea, tienen muchas diferencias. Por ejemplo, podemos ir aquí a Génesis 1, y primero que nada, bueno, estamos hablando de Génesis, un libro literal, Claro. o sea, no es un cuento. O sea, lo que está en Génesis no podemos pensar que es una historia, algo que no pasó, sino es literal. Lo que está aquí sucedió. Y podemos ver en cada versículo, en cada día de la creación, que dice primer día, segundo día, fue la noche y la mañana. Dios es muy claro, muy claro. Entonces creo que una característica de que la Biblia en Génesis es literal. Claro. Por lo tanto, si confiamos en la Biblia, tenemos que creer en eso. Y también otro versículo interesante, que en el capítulo 2, versículo 1, dice, así quedaron terminados. Claro. O sea, ahí Dios es claro. Y otra cosa que también me gusta, que comparte la lección, es que la teoría de la evolución afirma de que en un principio estaba todo desordenado, estaba todo mal, y eso fue creciendo. O sea, el ser humano empezó a evolucionar para bien, se puede decir. Mientras que la Biblia nos presenta un mundo al revés, o algo al revés. O sea, empezó perfecto, con Dios creándonos, y hoy en día como la raza humana se fue degenerando, o fue perdiendo esa calidad del principio. Entonces yo creo que la Biblia es mucho más certera, y si somos fieles a la Biblia, creo que no podemos combinar las dos teorías. Son totalmente antagónicas. Incompatibles. Exactamente. Una toma el lugar de la otra. Exactamente. Y cuando nosotros vemos la Biblia, que Dios empieza a culminar tareas, es como que va haciendo el checklist y pone la tilde en la listita de tareas denominada creación del mundo, tira un comentario, un adjetivo, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que dice el Señor allí? Que fue bueno en gran manera. Bueno y bueno en gran manera. Totalmente. Quiere decir que cuando Dios termina, el mundo era perfecto. Totalmente. El Edén, la creación, la humanidad, tenía cualidades de perfección. Y es lindo saber que en la Biblia las cualidades de perfección quieren decir completos. Exacto. No había error. Exactamente. No había lugar para seguir añadiendo otras cosas. Sí había desarrollo, ¿no? Porque se pretendía que el ser humano sepa más acerca de Dios. Totalmente. Pero ya eran perfectos. Exacto. Y siguiendo esa teoría, el ser humano debería mejorar con el tiempo. Claro. Y uno ve cómo va pasando las generaciones, hay cosas que mejoraron, la ciencia, la tecnología, pero el ser humano hoy ve las cosas que hace y claramente no mejoró. O sea, creo que vamos... No da señales de progreso. No, vamos para atrás, me parece, en ciertas áreas. Exacto. Es como también una mejora engañosa, porque mejoramos ¿para qué? Para destruir, ¿no? Porque al fin, como decís vos, a medida que el ser humano fue evolucionando, creciendo en conocimiento y en ciencia, también la destrucción de este mundo fue creciendo más y más. Muy bien, y a medida que nosotros avanzamos en el relato de la creación del primer capítulo, vemos estos adjetivos, estas exclamaciones de Dios, era muy bueno y bueno en gran manera, y la creación concluye con el sábado, ¿no? Con un día de reposo, con el establecimiento allí de una institución. Es decir, que Dios tenía un propósito marcado en el día sábado para que la historia de la humanidad sea marcada por ese día en la semana, ¿no es cierto? Y quería preguntarte, Nico, Sergio, ¿qué relación existe explícita entre la creación y el día de reposo? Y si este día afecta a nuestra espiritualidad, ¿o podemos prescindir de él? Es muy buena pregunta, porque yo creo, y bueno, lo podemos ver a lo largo del estudio de la lección, que el sábado es el primer sí que le damos nosotros a la creación. Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, a aceptar el día sábado como un día de reposo, es aceptar la creación de Dios, como Él la hizo, esa perfección de la que hablábamos recién. El sábado dice que la marca del primer fin, ¿no? De una obra que Dios había concluido. Entonces es también una señal de esperanza, una señal de esperanza de que toda esta destrucción que hablamos va a llegar a su fin. Por lo tanto, creo que es muy importante poder tener este día de reposo, porque nos lleva a tener una relación profunda con Dios, una relación personal con el que nos creó, con el que nos hizo. Es el milagro de la salvación. Wow. El milagro de la salvación creo que lo encontramos allí, en ese día de reposo. Muy bien, y vos dijiste que fue el primer final, ¿no? Quiere decir que incluso en la perfección, en el marco de
de un mundo ideal creado por Dios, había ciclos, ¿no? Y la humanidad podía ahí experimentar el proceso de empezar y concluir algo, que quizás hemos visto en diferentes novelas, en diferentes series, cómo a veces quizás la eternidad se vuelve hasta un problema para las personas en un mundo de pecado, en un mundo de error, donde quizás si viviéramos para siempre en el mundo como lo vivimos, estaríamos lidiando por siempre con problemas, ¿no? Entonces acá vemos a Dios que en su sabiduría ponía inicio y final, incluso en un marco de perfección. Y creo que también nos ayuda hoy en día a recordar esa creación. Bien. Creo que es muy interesante que cada sábado recordamos que tenemos un creador. Creo que eso nos da identidad, nos da pertenencia también, nos ayuda a saber de dónde venimos. Que creo que es muy importante. Quiere decir que el sábado está relacionado con nuestra identidad. Totalmente, y si no creemos la creación, quizás el sábado también sea un punto que no deberíamos creer. Que se va a caer, exactamente. Al poner la evolución como punto de origen, quizás tumbamos el sábado también. Totalmente. Y si tumbamos el sábado, tumbamos nuestro origen. Exactamente. Es una cadena. Exactamente, y surgen problemas. En la psicología está muy estudiado cómo la falta de certeza en cuanto a nuestros orígenes es un punto. A ver, hay gente que ha sobrevivido sin saber de dónde viene, pero definitivamente es un punto que hay que trabajar. No saber de dónde venimos nos plantea desafíos grandes. Y quería leer una frase hermosa de la lección que sintetiza lo que venimos charlando. Guardar el sábado es unirnos a Dios en el reconocimiento del valor y la belleza de su creación. Es reconocerlo a Él. Totalmente. Necesitamos unirnos a Dios y decir, te reconozco como creador, como autoridad en nuestras vidas. Y Nico, te quería preguntar en torno a esto, porque tengo la siguiente pregunta. En nuestra creación se utilizan dos términos que lo decíamos al principio. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí. No de un mono, no de otro animal, no de un árbol, no de una planta, no de un astro, no del sol, como algunas religiones se han identificado con ellos, sino que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Es interesante porque uno casi siempre cuando estudia esto, uno analiza que nosotros representamos en cierta manera a Dios. Es como un hijo de familia que donde va de cierta manera representa a la familia, ya sea para bien o para mal. Y bueno, muchas veces también hemos representado mal a Dios en nuestra tarea. Y la realidad es que este es un punto correcto. O sea, de cierta manera, al ser creado imagen y semejanza de Dios, lo representamos. Claro. Pero también es mucho más profundo que solamente representar a Dios. Por ahí cuando hablamos que fuimos creados imagen, también se refiere a la parte física. O sea, físicamente en un comienzo fuimos creados a la semejanza de Dios. Claro. Y cuando hablamos también de que fuimos creados imagen y a la semejanza, particularmente semejanza, habla también de las otras cualidades abstractas que por ahí también tenía Dios. Entonces es muy interesante que, bueno, primero, como vemos en el relato de la creación, creó al hombre, después creó a la mujer, claro, que fue semejante naturaleza al hombre. Por lo tanto, hombre y mujer somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es interesante, porque no es un nivel de igualdad, claro, que es un tema también hoy que está en boca mucho. Y creo que eso nos ayuda a saber que fuimos creados en un principio así. Y hay una frase de Ellen White que me parece muy buena del día miércoles, que habla un poco más sobre eso. Dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Wow. Yo destaqué la misma frase. Es muy linda y creo que resume muy bien esta pregunta. Obviamente el pecado ha hecho que hoy el ser humano, bueno, no era igual que en la creación. Claro. Bueno, el primer problema, la muerte. Exactamente. Y muchos otros más. Pero en su comienzo fuimos creados a semejanza en varios aspectos. O sea que estos dos términos tienen una gran cuota de literalidad, ¿no es cierto? Totalmente literales. Porque quizás muchos lo han interpretado como una abstracción. Es decir, bueno, sí, tenemos una naturaleza espiritual y Dios es espiritual, entonces podemos conectarnos con Él por allí. Pero hay una cuota más de literalidad entre que fuimos hechos a imagen y semejanza con Dios. Totalmente. Lo espiritual obviamente está también, pero la otra física también va de la mano. Muy bien, qué interesante es esto, saber que podemos reflejarlo, ¿no? Y que nuestra naturaleza lo debería reflejarlo. Debería, no sé si lo hacemos de la mejor manera, pero eso deberíamos apuntar. Muy bien. Quería preguntarte, Sergio, una pregunta difícil, cortita pero difícil. Nos reíamos en el backstage de la grabación porque pensábamos en el sentido de la vida, ¿no? Esto quería preguntarte, ¿para qué nos creó Dios? Porque calculo que algunos se estará aprendiendo, bueno, capaz que si no me creaba me ahorraba un montón de problemas. Sí. Pero en este marco del Edén, perfecto, ¿cuál es el propósito de Dios al crearnos? Tal cual. Qué bueno que le enmarcamos a la pregunta, porque realmente es una pregunta súper amplia, ¿no? Que da para responder mucho, pero si lo marcamos dentro de lo que es la creación, dentro del marco del Edén, podemos decir que Dios nos otorgó 3 regalos que fueron muy importantes y que nosotros debíamos valorar. Muy bien. Primero que nada, creo que el propósito y el sentido de la creación que Dios nos otorgó
está dentro de esta creación. El primer regalo fue el jardín del Edén, ¿no? No solo que le dio el jardín, sino que le dio a administrar todo lo que había allí. No, el hombre necesita un propósito para poder sentir que tiene sentido su vida. Claro. Si nosotros no tuviéramos un propósito, no podríamos avanzar en nuestra vida. El primer propósito que le dio Dios fue este, ¿no? El otro propósito que también le dio fue el alimento, ¿no? Le dijo, podés comer de todo el regalo, ¿no? De todo lo que está en este jardín podés comer. Y el tercer regalo que le otorgó también sentido, creo yo, a la vida del hombre, fue el regalo también, ¿no? El hombre, la vida de la mujer, ¿no? Creo que esas son cosas que Dios pensó con anticipación. Y es algo que también tenemos que tener nosotros hoy, porque también darle sentido a nuestra vida implica poder conocer o estar dentro de un marco correcto. Porque vos me dijiste recién, ¿no? ¿Cuál es la respuesta al sentido de nuestra vida? Estar dentro de un marco correcto, y significa esto, ¿no? Estar dentro del estudio de la palabra del Señor, estar con el conocimiento permanente, el estudio permanente de la palabra del Señor, nos da un sentido diferente a aquellos que quizás no conocieron, no estudiaron. Ahí sí la pregunta se vuelve más difícil, ¿no? Más difícil de responder. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, creo yo que esta respuesta es más acertada. Y qué lindo saber, Sergio, que incluso en el marco de pecado en el cual nosotros nos encontramos, porque hace miles de años que estamos luchando con esto, con la fuerza de Jesús de por medio, no estamos luchando solos, igual podemos seguir el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Exacto. No es que nuestra existencia carece de sentido, sino que hay un Dios, un creador, el cual decididamente nos creó, no fue un acto espontáneo de surgimiento, sino que dijo, voy a pensar en Sergio, voy a pensar en Nico, voy a pensar en Leo, y le voy a dar un propósito de vida, que lo vas a poder cumplir incluso en un mundo de pecado. Y yo creo que eso nos llena de esperanza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que nos da sentido de vida, si no. Totalmente, y creo que a pesar de las circunstancias malas que estamos viviendo por el pecado, ese propósito puede seguir en nosotros. Muy bien. Y hay algo interesante también que habla sobre la creación de Dios, de que fue todo bueno en gran manera, y es lindo eso. Pero obviamente en un principio Dios se refiere a eso con un estilo de funcionalidad, o sea, que la creación funcionó, o sea, fue hecho todo perfecto y según funcionó el plan, bien. salió bien. Salió todo bien el plan. Bueno. Después, bueno, el ser humano, como muchas veces hace, estropea los planes de Dios, pero salió perfecto. Pero no solo era funcional la creación, sino era linda también. Claro. Físicamente es hermosa. Y esto me lleva a pensar también en esto que por ahí pensamos de cómo cumplir los planes de Dios hoy en día en nuestra vida, o cómo ver la obra de Dios. Y uno ve la naturaleza, ves lo que Dios creó, y creo que eso es muy lindo. Uno puede seguir viendo, incluso en eso, la maravilla de la creación de Dios. Por más que fue afectada por el pecado, uno la puede seguir viendo. O sea que a pesar de nuestro contexto, nosotros podríamos en la naturaleza observarlo a Dios. Totalmente. O sea, sabemos que Dios fue el que creó la naturaleza, por ahí es interesante saber eso, por ahí no confundirlo, pero yo entiendo que la naturaleza nos lleva al Creador. A mí me gusta ir a las montañas, ver el río, uno ve todo eso y creo que sin duda piensa en Dios. O sea, eso no puede ser producto del azar, de la nada. O sea, sin duda eso nos lleva a pensar en un Creador. Incluso a los que no creen en Dios, los lleva a pensar en algo superior, que sin duda eso es Dios, porque la naturaleza inspira a algo superior, algo planeado, algo planificado, algo hecho con autoridad. Algo que el hombre no puede hacer. Que no puede hacer. Exactamente, no tiene esa capacidad de crear baraj, como dice ahí la Biblia, que me encanta entender que fue decididamente, ¿no? No es que fue existiendo, no, Dios habló y existió. Con propósito. Con propósito, con sentido. Y quizás, Sergio, te quería hacer esta última pregunta a modo de cierre y conclusión, porque nos quedan pocos segundos. ¿Qué podemos aprender de Dios? Hemos hablado bastante, ¿no? Pero si tenemos que sacar una lección acerca de Dios en esta semana, ¿cuál sería que es ella? Creo que una de las cosas que nosotros podríamos aprender de esta lección, primero que nada, es comprender que tenemos un propósito, pero que ese propósito también implica muchos regalos que el Señor nos dio. Pero también que esos regalos implican una responsabilidad. Porque cada regalo tiene algo que yo debo hacer para poder administrar aquellos regalos que el Señor nos dio. El Señor nos regaló la naturaleza, nos regaló nuestro cuerpo, el cual debemos cuidar con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio físico. El Señor nos regaló infinidad de cosas en este mundo que conlleva una responsabilidad de cumplirla. Tal vez si hay algo que podemos aprender de la creación, es que podemos adorar al Señor por medio de la creación, pero
que también debemos cumplir nuestra parte en el rol que el Señor nos dejó en la creación. No somos invitados a su creación. Muy bien. Gracias, Sergio. Se nos fue el tiempo y realmente te agradezco por participar de esta lección. Muchas gracias. Gracias a vos por invitar. Y gracias, Nico, también por haber Gracias, participado. Leo. Creo que ha sido una bendición para nosotros. Y quiero simplemente resaltar esta frase que leíamos al principio. Nuestra existencia es pura y exclusivamente un acto de gracia. Si nosotros entendemos que Dios está detrás de nuestra existencia, detrás de tu vida, detrás de la mía, podemos vivir con propósito y con sentido una vida que nos lleve hacia el cielo. De la mano de Jesús, aprendiendo a mirar la naturaleza, aprendiendo a mirar todo lo que nos sucede a través de los ojos de la fe, que Génesis nos va a enseñar a poder hacerlo de manera correcta. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana para un nuevo estudio de la Biblia.